Corría el año 1969 y El Salvador y Honduras se vieron envueltos en un conflicto armado. Fue breve, sí, pero muy intenso. Y lo curioso es cómo ha pasado a la historia, ¿no? Con un nombre que suena casi a chiste, pero que en realidad esconde algo mucho más grande: el colapso de todo un sistema regional. A ver, vamos a la pregunta del millón. ¿De verdad todo esto fue por el fútbol? Miren, la respuesta rápida es un rotundo no. Es cierto, hubo unos partidos de fútbol que justo coincidieron con el momento en que todo explotó, pero eso fue, digamos, la chispa, solo la chispa que prendió fuego a una pradera que llevaba décadas, pero décadas secándose. Así que sí, el nombre Guerra del Fútbol, la verdad es que nos engaña un poco. Entonces, ¿cuál es la historia real? Pues la clave está en no ver esta guerra como un hecho aislado. No, para nada. Pensemos en ella más bien como el punto de quiebre, el momento en que un modelo económico, político y social que ya venía tambaleándose simplemente se rompió. Fue, si lo quieren ver así, el síntoma más visible de una enfermedad que corría mucho más profundo por las venas de toda la región. Bueno, para entender qué fue lo que pasó de verdad, lo primero es olvidarnos un poco de la anécdota del fútbol. Hay que mirar más allá y analizar las verdaderas fuerzas que estaban chocando por debajo. A ver, este conflicto no apareció de la nada, ¿eh? Para encontrar sus raíces tenemos que viajar un poco en el tiempo, a los años 50 y 60. En esa época había un gran proyecto económico que prometía modernizar toda Centroamérica, pero, y este es un gran pero, escondía unas contradicciones enormes. Y el motor de toda esa era, el corazón de ese proyecto, era el mercado común centroamericano. Piensen en ello como una especie de, como una mini Unión Europea para la región. La idea era bastante sencilla: que países como El Salvador, que tenían una industria un poco más desarrollada, pudieran venderle sus productos a sus vecinos, como por ejemplo a Honduras. Pero claro, aquí es donde la cosa se complica, porque este modelo tenía una paradoja tremenda. Por un lado, sí, generó crecimiento económico, claro que sí. Pero la pregunta clave es, ¿para quién fue ese crecimiento? Porque lo que pasó es que toda esa nueva riqueza se quedó en manos de unos pocos, la oligarquía industrial y los grandes exportadores. Mientras tanto, para la gran mayoría de la gente del campo, la vida, lejos de mejorar, de hecho empeoró. El problema, fíjense, no fue que no hubiera crecimiento. El problema fue que ese crecimiento no incluyó a casi nadie. Claro, con esa desigualdad creciendo y creciendo se fue generando una presión social tremenda dentro de El Salvador. Imaginen una olla de presión. Durante años, el sistema tuvo una forma de liberar un poco de vapor para que no explotara, pero en 1969 esa válvula de escape se cerró de golpe. Y aquí llegamos a un concepto clave para entender todo: la famosa válvula de escape. A ver, para que nos hagamos una idea. El Salvador es un país chiquito y con muchísima gente, con muy poca tierra para cultivar para todos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que miles y miles de campesinos salvadoreños se iban a la vecina Honduras a buscar trabajo, a buscarse la vida. Y durante décadas, esta migración fue, literalmente, la válvula que liberaba toda esa tensión social que, si se hubiera quedado en El Salvador, habría hecho que todo estallara mucho antes. Y miren, esta cita de Dagoberto Gutiérrez lo resume de una manera increíble. La guerra lo que hizo fue cerrar de golpe esa válvula de escape. Y esto fue crucial, porque para El Salvador no fue solo una guerra contra otro país, fue cerrar herméticamente esa válvula. De un momento a otro, toda esa presión que antes se iba para afuera se quedó adentro, contenida, y la temperatura de esa olla de presión social empezó a subir, hasta que una década más tarde explotó en una guerra civil terrible. Ok, pero ¿cómo fue que se cerró esa válvula? Bueno, fue una cadena de eventos. Primero, Honduras empezó su propia reforma agraria. Y claro, eso creó roces con los migrantes salvadoreños que estaban allí. El resultado, la expulsión masiva de trabajadores. Y de repente, ¡pum!, miles de personas, sin tierra y sin trabajo, tuvieron que volver a El Salvador, un país que sencillamente no estaba preparado para recibirlos. Así, de la noche a la mañana, una crisis económica se transformó en una crisis política y social de primer nivel. Y bueno, la guerra en sí duró poquísimo, apenas unas 100 horas, pero el fin de los combates no resolvió absolutamente nada. De hecho, fue todo lo contrario. Desencadenó una serie de consecuencias que iban a cambiar para siempre el futuro no solo de El Salvador, sino de toda la región. El impacto fue devastador. Fue como un efecto dominó. Una cosa llevó a la otra. Primero, el mercado común centroamericano, que era la base de todo el modelo económico, colapsó. La oligarquía vio cómo su gran proyecto industrial se hacía humo. Y encima, con el regreso masivo de salvadoreños, la presión por un pedazo de tierra se volvió insoportable. Lo que había empezado como una crisis económica, ahora era una crisis política.
y de las profundas, de las estructurales. Y aquí atención porque este es el punto clave de todo. Ante el colapso de su modelo económico, ¿qué hizo la élite que gobernaba? ¿Buscaron la forma de reformar el sistema, de hacerlo más justo, más inclusivo? ¿No? La respuesta fue exactamente la contraria. Más control, más fuerza, más militarización. La oligarquía se aferró al poder gracias a su alianza con los militares, que por cierto, salieron de esta guerra mucho más fuertes políticamente. Es por todo esto que la guerra del 69 no podemos verla como un punto final. Para nada. Hay que verla más bien como un capítulo intermedio, como una especie de pausa, que en realidad estaba preparando el escenario para un conflicto muchísimo más largo y sangriento que estaba por venir. La palabra intermezzo aquí le queda perfecta, ¿no creen? Es como en la música, un pequeño movimiento que conecta dos partes mucho más grandes. Esta guerra le sirvió a la élite militar para afianzar su poder, para modernizarse, pero los problemas de fondo, las causas reales de la crisis, siguieron ahí, intactas. No se solucionó nada, solo se pateó el problema para adelante, y eso al final solo hizo que todo empeorara. Entonces, ¿cuál fue el saldo final de la guerra del 69? Pues un país donde las salidas pacíficas a los conflictos simplemente se fueron cerrando. El Salvador quedó más pobre, con un poder militar mucho más fuerte y con una capacidad de diálogo político que básicamente se había evaporado. El camino quedó totalmente despejado para la confrontación directa. Y todo esto nos deja pensando en una pregunta fundamental, una que va mucho más allá de Centroamérica y de 1969. Y es esta. ¿Cómo la respuesta que da un país a una crisis termina preparando el terreno para la siguiente? Porque cuando un sistema se quiebra, la decisión que toman quienes están al mando, ya sea optar por reformar o por reprimir, no solo define el momento presente, sino que, inevitablemente, está sembrando las semillas de lo que vendrá en el futuro.